Hola, ¿cómo estamos amigos y amigas de Temáticos? Un nuevo episodio, nuevo lugar, nueva locación, nueva invitada, nueva temporada, no. Jabo Core les da la bienvenida a Temáticos. Y junto a él, yo. Bueno, todavía estamos en una transición hacia la nueva temporada, pero tenemos una invitada especial, Bianca, que nos acompaña hoy para hablar acerca del K-pop. A ver, mi querido Jabo, antes que nada, este espacio llega gracias al auspicio de Core Studio, uno de los mejores lugares donde puedes desarrollar todas tus ideas. Tanto puede ser como en podcast o tal vez producción, por ahí, ¿por qué no? Cantar, rapear, hacer producciones audiovisuales también, ¿no? Bienvenidos a Core Studio. Lleva tu podcast al siguiente nivel, lo dijo el señor Jabo Core con su Core Studio. También llegamos gracias al auspicio de Agua Santa Bárbara, la pureza de la naturaleza, en esta práctica botella. Por favor, invitada, sírvase. Gracias. Jovencito, sírvase. Y yo también tengo mi Agua Santa Bárbara. Recuerden encontrarnos en TikTok e Instagram como temáticos-uyo. Tic-tac, 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 tic-tac. TikTok e Instagram como temáticos-uyo. Mientras que Facebook y YouTube como Temáticos-S. Muchas gracias por su like, su suscripción y por compartir cada uno de nuestros capítulos, episodios que estamos ahí produciéndolos semanalmente. No para ustedes, ni tampoco porque somos para nosotros, para temáticos, no. Estamos compartiendo, haciendo esto mismo ahí, desarrollar nuevo contenido que sea variado a lo típico que vamos a encontrar comúnmente en las redes sociales. por eso, danos tu like. Bianca, bienvenida a este espacio. Y bueno, cuéntanos un poquito acerca de por qué tu gusto por la cultura del K-pop, hace cuánto tiempo y pues algunas cositas que tienen que ver con este tan interesante tema. Bienvenida. Bueno, muchas gracias por invitarme a su podcast y pues, ¿qué les podré decir sobre el K-pop? Bueno, yo como fanática del K-pop llevo aproximadamente 13 años siendo fan dentro de la ola Hallyu. Yo recuerdo mucho cuando recién ingresé a este mundo del K-pop y me acuerdo que todos nos reuníamos los sábados o los domingos en la Cruz del Papa. Sabíamos molestar diciendo que era la secta del K-pop, ¿no? Porque como íbamos a la Cruz del Papa ¿Qué reunidos años a más o cantar. menos es? ¿Qué años exactamente me acuerdo? Pero tenía aproximadamente 15 años. Cuando pasaba eso nos reuníamos a bailar K-pop ahí por la Cruz del Papa, hacíamos concursos. Era sus inicios, ¿no? Creo que es lo que ahora podemos hacer en eventos como ya con el apoyo de la Embajada de Corea actualmente. Antes solamente eran solo los fans que nos poníamos en el parque, nos reuníamos y a cantar, bailar. O sea, tú eras una fan de las primeras, pero de veras. O sea, Sí. no la novelería de que, ay, qué bonito cómo cantan los coreanitos y que se veían con sus looks y sus bailes. Porque, a ver, detrás de todo también hay que tomar en cuenta que el trabajo de puesta en escena es brutal en los Claro. grupos. Pero tú sí comenzaste como una fan, como una hincha a muerte de ese equipo del Barcelona o del Nacional. O sea, sí, de verdad. Sí, realmente sí. O sea, nosotros iniciamos cuando... Yo podría decir que todo esto era monte cuando yo vine acá, ¿no? Sí, todo el mundo dice lo mismo. Entonces, sí, fue como que cuando éramos muy poquitos, cuando el K-pop realmente te hacían bullying, ¿no? Por ser fan del K-pop, o decían, ay, esos chinos que escuchas, de esa música tonta que escuchas, pero sí, fue en los primeros fan clubs, los verdaderos fan clubs que realmente te costaba estar ahí. ¿Cuánto te participando. costaba? No, me refería a que para entrar al fan club sí era jodido, porque normalmente tú compras membresías para entrar a los fan clubs. Correcto. Y en ese entonces adquirir una membresía era directamente de Corea. Entonces ahora ya como se ha globalizado un poco más esto del K-pop, es más fácil que desde El páginas consumo como por Weverse, internet, eso sí. tú por Weverse compras una membresía y ya eres parte del fan club, como con BTS o con Blackpink, que pertenecen a esta plataforma de Weverse. Son los pioneros, ¿no? Ellos no. No. Muchas personas. Empezó, sí. dale, sí. Sí, Aquí- porque Nos va a dar pero cátedra, hermano, antes de que esto. nos digas, porque en realidad mucha gente piensa que BTS es uno de los pioneros, pero yo personalmente creía que sí. Por favor. ¿Pioneros de qué edad, mejor? ¿O de qué eras? ¿Sí? Porque ya eras en esto hasta lo que tengo entendido. Sí, a ver, perfecto. Aquí quizás la gente me fune hasta cierto punto en los fan clubs. Yo también soy fan de BTS, pero
algo que sí hay que admitir es que la primera ola Hallyu que viene acá en sí a Latinoamérica no viene con BTS ni Blackpink, ellos son la segunda ola Hallyu. La primera es realmente con grupos como Double Fire One, Girl Generation, Super Junior, Big Bang, 21, que son grupos de segunda generación en el K-pop, porque el K-pop se divide por generaciones. Y viene con todo esto también de las novelas, de los dramas coreanos, que son Escalera al cielo, Los chicos son mejores que las flores. Ahí, como muchos de los cantantes de K-pop normalmente son actores también, entonces ahí es donde uno ve la novela, se enamora de un actor y te das cuenta que es, digamos, en el caso de Los chicos son mejores que las flores, del actor Ji-yo, era el líder de Double Fire One, entonces por eso tuvo una fanaticada un poco grande acá en Latinoamérica, Double Fire One. Bianca, entonces, ¿el actor primero es cantante ahí? ¿O es actor y luego va a su faceta de cantante? ¿O son las dos ahí mismo? Realmente son primero idols y después incursionan en lo que es la actuación. Allá. Idols, ¿a qué te refieres a idols? Que también como acá el American Idol, que primero tienen que sobresalir dentro de un grupo de muchachos o dentro de ya el grupo de los 5, 6, 7 ones que están bailando, sacando sus notas ahí. Sacan sus notas de ahí. ¡Qué feo! Sus notas de baile, sus notas de pasos de... Claro, con propiedad. Perdón. No, o sea, aquí el término idol, y aquí hay también un poquito de polémica dentro de las fans actualmente, pero bueno, el término idol es más para todo lo que conlleva el ser un artista del K-pop. No, bueno, creo que no es de mucha novedad, ¿no? Que el hecho de que los cantantes de K-pop tienen que ser trainers primero para poder ingresar a ser idol como tal. Son a veces 10 años, 15 años que tienen que estar practicando, saber sobre baile, saber sobre canto, y de ahí recién se podría decir que pasan a veces por programas de supervivencia o simplemente la empresa los pone en constantes pruebas para decir tú debutas y hacemos este grupo. Entonces, así normalmente se basa el K-pop. O sea, no es como nuestro medio que redundando, figureteas por ahí, tomas 3, 4 clases de canto y ya te conviertes en un artista, ¿no? Allá hay más trabajo y eso sí se nota, y eso, bueno, también lo sabía. Allá hay que trabajarlo como en las formativas de aquí a algunos equipos de fútbol o cualquier deporte. Se va por etapas y vas avanzando. Qué bueno que se maneje de esa forma. Sí, es que en Corea es mucho el perfeccionismo, entonces el idol es como una representación de lo perfecto, entonces no puede tener esas fallas. Bueno, también radica mucho, no sé, algún momento estaba diciendo, son muy metodistas muchas de las veces los asiáticos, que tienen que ellos, llegar a la perfección, tienen que lograrlo, estar ahí a base de eso. Exigencias muchas de las veces que pueden ir en contra de tus creencias, tal vez, no sé, vanas, paganas, impuras. ¿Por qué lo digo? Porque también hay un momento en donde también se practica mucho lo que esto alguna vez lo trató de hacer Disney, con esta cuestión de ponerse los anillitos de pureza y ni sé qué. También es la misma situación acá en el mundo K-pop. ¿Qué limitaciones tenemos con respecto a eso? ¿Limitaciones en qué aspectos? O sea, al músico, ¿qué se le puede hacer? ¿Qué no puede él hacer? Porque de ley ya novias ya no creo que se les deja o se les permite, o visiblemente. Claro. Realmente esa es una pelea que existe mucho entre los clubes de fans, sobre todo, bueno, hagamos una idea. Existen los clubes de fans K, que son de Corea, los I de internacional, nos referimos a Europa y todas esas cosas, y las fans L, que somos las latinas, se podría decir, así se dividen los fan clubs. Se podría, a ver, hablando de las novias que pueden tener los idols en el K-pop, las fans latinas, las que llevamos un poco más de tiempo, sí estamos abiertas y al contrario reprochamos mucho sobre que el idol no pueda tener novia o que no pueda tener unas relaciones abiertas. Porque sí es mucho en Corea, por ejemplo, las coreanas o las famosas sasaeng sobre todo, que es el término que se utiliza para las fans locas o ya... desquiciadas. Sí, las que están ahí como de mi idol y fanáticas, necesito ver ¿no? dónde vive y necesito saber todo de esto. Y a las famosas sasaeng, ellas sí llegan a agredir o llegan a quitarle su apoyo al idol solo por tener pareja. O sea...
Es una cosa muy, muy rara, ¿no? Es como que mi idol es perfecto y es mío, es de mi propiedad. Mi idol solo me pertenece a mí, por ende no puede tener novias, no puede tener relaciones con ninguna... Es más, hasta el estar conversando con otras, con la persona del diferente sexo, está en muchas ocasiones mal visto. Y ahí es donde empieza la pelea entre fandoms de otras nacionalidades, a decir, no, pero es que nuestro idol debe tener sus noviazgos, todo es parte de ser humano, ¿no? Y ahí vienen, ¿no? Las coreanas no se metan, que ustedes no saben, ellos nos pertenecen a nosotras, y a veces las europeas tienen como que un punto más, como de que algunas sí, otras no. Verás, voy a regresar un poco lo que estábamos conversando. No, es que quiero regresar. Tenemos que avanzar, loco. Es que quiero conversar acerca de esta cuestión de Regresa. la evolución, el tiempo de cómo ha ido el K-pop. En la actualidad, ¿en qué era estamos? ¿Una cuarta, quinta, retro? Estamos en una quinta generación ya abriendo paso a una sexta. Sexta, ya estamos abriendo una sexta evolución. ¿Tú desde qué edad ya empezaste a consumir el K-pop? Segunda generación. La segunda generación. Y estamos hablando... O sea, estamos envejeciendo con el K-pop también. Sí, de segunda a sexta. Quinta generación. Wow. De estas generaciones, la primera generación que más la primera banda que más te llamó la atención y por qué te enganchó ellos. A ver, primera generación sí Perdón, de la primera generación que a ti te enganchó, no de dices que te enganchaste desde la segunda. Sí, desde la segunda. Entonces, desde esa generación, perdón. Ya, a ver, en mi generación segunda, a ver, Double S Fire One. Fue la agrupación, si bien yo conocía el K-pop por la agrupación Girl Generation, a mí no me había atrapado el K-pop todavía. A mí era como de, sí, cantan bien. Pero ya cuando escuché a Double S Fire One, con lo mismo que les dije, que ves la novela y te quedas con un actor y te das cuenta que canta en cierta agrupación y ahí es donde empiezas a escuchar su música, con Double S Fire One. Para mí, los amores de mi vida. ¿Y en el actual? En la actual un nuevo generación. Que haya surgido, que esté ahí, que wow, qué bien que está. Me atrevería a decir que el problema es que este grupo ya no es tanto K-pop, porque el K-pop se está globalizando y ya están empezando a hacer grupos globales, valga la redundancia, pero Katseye. Ya. Tal vez consumes el tan J-pop. Cuando recién empecé en el K-pop, también empecé a consumir un poco de J-pop. ¿Y ellos en qué edad más o menos, épocas están? O sea, así similares como en el que estábamos hablando del K. Realmente, te soy honesta, no me metí mucho. Creo que escuché a duras penas a 2 agrupaciones, así que por generaciones no podría confirmar. O sea, no es tu fuerte, sí, pero... no es mi fuerte. ¿Qué no te gustó del J-pop para que no te haya enganchado y te hayas quedado ahí? Creo que a diferencia del K-pop, el J-pop es más como de niñas kawaii, muy, muy infantilizada la mujer. Entonces llega en un punto en el que tú ya vas creciendo y dices, bueno, en lo personal a mí no me agrada esa infantilización de la mujer, que vestiditos de muñeca y que te hacen todo así, ay, kawaii. Y siento que la cultura japonesa es más estricta que la coreana, porque yo dejé también de escuchar mucho el J-pop por un grupo que se llamaba AKB 14A, algo así, que es una agrupación de 200 integrantes que se van graduando, dicho sea de paso, y siguen metiendo más y más y más y más. Y una de ellas, que era una cantante favorita para mí, tuvo novio, como estábamos hablando de un momento sobre eso, y a ella los fans japoneses la obligaron a que se rape y que pidiera de forma pública perdón, porque está mal visto que tenga novio, y la chica estuvo suspendida de sus actividades y todo eso. Entonces me parece un poco hasta más radical, bueno, no es un poco, es mucho más radical que Corea. Entonces fue todo eso lo que dije, no voy a consumir este tipo de contenido. Es que se vuelve bastante invasivo cuando ya hablamos de que no estás con la libertad de poder tomar tus decisiones, a pesar de que eres una figura pública, eres un idol, no estás manejando, no puedes manejar tu vida personal, y eso ya es una invasión. Desde mi óptica personal es una invasión, porque tú puedes ser muy famoso o famosa, pero tu vida personal también debe manejarse de eso, de una manera muy, muy íntima, muy de mis decisiones. Tengo una pregunta para ti, hablando de las miniseries, de ese tipo de cosas, que a mí personalmente no me agrada. Yo vivo en otra época. Yo estoy conociéndolo recién y yo no. Para mí un mundo, ¿no? Yo les cuento porque mi novia le encanta.
La hija de mi novia también le encanta. Yo siempre que le veo por ahí, vas a poner tus chinitos. Yo les digo chinitos, porque normalmente se les debe decir asiáticos, correcto. Sí, pero a mí me encanta fastidiarle, porque ella aparte tiene conocimiento un poco de la cocina coreana y todo eso. Pero a mí, como yo soy de esas personas que molesta a la humanidad y a la sociedad, les he de decir, vas a poner tus series de chinitos, ya vas a... Entonces, sí como que se incomoda. Pero, ¿qué crees tú que ha aportado? ¿Ha sido un peldaño más para que la música del K-pop crezca? Las miniseries me refiero. ¿Ha sido un equilibrio o el uno va de la mano del otro, va empatado? ¿Han sido un Pues soporte una evolución. exactamente para el otro? Con respecto a las miniseries, creo que en un inicio, como les comenté en la primera ola Hallyu, ahí sí fue complementario, ¿no? Como les decía, era más común ver que idols sean actores y por ende con eso escuchabas o consumías a tal agrupación. Actualmente ya están un poco más por separado. ¿Por qué? Porque en la misma industria surcoreana se empezó a notar que, por ejemplo, aquí somos una agrupación, yo me vuelvo también idol para actriz, en pocas palabras. Empiezo a tener éxito como actriz, dejo de lado el grupo y entonces nos desintegramos, ya es muy difícil grabar y todo esto, entonces a las agencias no les convenía mucho eso, entonces ahora es como que están evitando que el idol se convierta en actor. Ahora, no estoy diciendo que ya no pase, pero antes era más común. Yeah. Entonces ahora lo que uno está viendo es un crecimiento de las series coreanas en plataformas como Netflix, Amazon Prime, pero ya quizás con los idols coreanos de las antiguas generaciones, ya los nuevos netamente se están centrando más en lo que es música, moda y todas esas cosas. Ya no incursionan en la actuación. Entonces ya se están abriendo dramas coreanos y K-pop. Es por eso ahora más común ver a fans que les guste el K-pop, más no consuman dramas coreanos. Correcto. ¿Tú consideras entonces que ahora los idols sí, ellos manejan una independencia de producciones, que no les imponen qué ellos hacer, o sí? Depende. ¿De quiénes? ¿O De la quién agencia. nomás? La agencia que los maneja. Depende mucho de la agencia. Hay que tener algo en claro. En el K-pop, antes, hace unos, ¿qué será? Unos 5 años atrás aproximadamente, me puede fallar los números, existían la famosa triada, ¿no? De las agencias del K-pop, que era SM Entertainment, YG Entertainment y JYP Entertainment. Ay, copucha. Ajá, sí, esas eran las duras. Las tres únicas. Sí, Ya. porque de ahí existen más. Q, Sony algo que se llaman. Existen un montón, pero esas tres son las que ponían idols, las que ganaban premios y que siempre salían las mejores boy bands o girls band. Pero por ejemplo, SM Entertainment era una agencia que realmente compraba derechos de autor de canciones, sus idols son muy limitados para crear su contenido, es como de, aquí tienes un guión, tienes que seguir todo esto paso a paso y hacer lo que nosotros te decimos. De ahí YG es un poco más libre, se podría decir, pero aún así sigue comprando a veces de canciones derechos de autor, sigue controlando un poco a sus idols. Y JYP es la que es medio no tan estricta. De ahí YG en sus años de oro, porque ahorita ya está casi llegando a la quiebra, esa sí se encargaba y era, creo que por eso es que tiene un tipo de temática o puedes ver en sus idols una distinción, no tan metida a los estereotipos coreanos. Ellos sí les daban libertad, sus idols sí eran autores, compositores, tocaban algunos hasta instrumentos, entonces ellos tenían más libertad para crear contenido. Ya no venían impuestos dentro de un esquema de producción. Más que todo te lo digo porque algún rato que estaba yo consultando, me pareció algunos casos parecidos, similares, como al de esta señorita McCurry, que creo que es de iCarly, la chica, la pelirroja. La ¿no? que hacía de Sam. Simon es, que era impuesto el papel o era como que la mamá era la que le obligaba y le sacaba todo el dinero para su uso benéfico de ella, nada más. Y es casos muy similares, parecidos también en el K-pop. No sé cuál de estos, tal vez tú tengas un ejemplo que sea ahí único y nos puedas comentar.
A ver, bueno, realmente las agencias de K-pop, las agencias de K-pop sí se dedican mucho a esto de, como les comenté, lo de los trainers, ¿no? Como la agencia lleva mucho tiempo preparándote para que tú seas un idol, tú creas una deuda con la agencia. Y esa agencia, la deuda que tú tienes con la agencia, debes pagarla una vez debutes. Entonces tú firmas de un famoso contrato, ¿no? Un contrato que tienes de 10 años de exclusividad con la agencia, con la que ella tiene derechos sobre ti para vestimenta, el tipo de... Te venden todo. Sí, vendes tu alma al diablo, a veces decimos. Hasta el tinte de cabello que Sí. te vas a poner tiene que ser de tal marca porque ya estás vendido para. Sí. O sea, eres como las camisetas de los equipos de fútbol a nivel mundial. Ya tienes sponsors en todo lado y todo, pues no, este no me gusta. No, Hasta en el trasero tienes sponsors, man. Y antes no hablamos de camiseta, ya hablamos de pantaloneta. Sí, antes no tenías eso, o sea, es más o menos similar, ¿no? Tú ya estás prendado, digamos, esa es la palabra. Estás prendado y estás obligado a cumplir un contrato donde hay un montón de marcas. Claro. Entonces sí es como que ellos viven casi por 10 años. Obviamente, si tú logras como el grupo de K-pop tener éxito, generar ventas, pagas un poco más rápido tu deuda y obviamente empiezas a sentir esa libertad. Y es muy claro cuando un grupo de K-pop empieza, ¿no? Y tiene cierta temática o cierto Grupos de los que has formato. notado eso. Grupos de los que he notado eso. A ver... Pues que están ahí eternamente endeudados. Algunos rompen, algunos se salen, tienen su famoso desván o ya caen en hiatus cuando terminan de pagar sus deudas. El hiatus es cuando te mandan al sótano, ya no sabes nada de esos grupos de K-pop. Pero me podría atrever a decir Twice. Tienen cierta evolución, ¿no? Perdón, al inicio son, por ejemplo, canciones muy infantilizadas las que ellas tienen, ¿no? Que, somos niñas pequeñas, estamos cuando no lo son. Y actualmente ya tú las ves con un concepto más maduro, ya tienen hasta la libertad de mostrar tatuajes. Bueno, no tan mucho tatuajes porque está un poquito censurado en Corea, pero ya se tatúan, visten de cierta forma. O sea, ya ves que empiezan a mostrar cómo son ellas realmente. Pero si uno ve sus inicios, eran todas similares, que el cabellito así, que todas muy rectas, que cumplían ciertos... O sea, parecían robots en pocas palabras. Y ahora tú ya las ves más humanas, más humanizadas como tal. Y es porque ya pagaron hace mucho tiempo su deuda con JYP. Perfecto. Dentro de este fascinante mundo del K-pop, ¿por qué es fascinante? Es que como lo dices, fascinante. No, a mí me parece fascinante porque abarca muchos aspectos. Yo no me estoy burlando, en serio. Abarca, sí, todo el mundo me dice que parece que no, en verdad, me parece interesante. Porque también abarca aspectos como la gastronomía, ¿sí? Aspectos como el tema de moda, que es muy importante. El impacto, hablemos de la primera que mencioné, la industria gastronómica. ¿Cómo ha impactado o cómo te ha impactado a ti? ¿Y crees que está impactando tanto a nuestro país? Porque nuestro país es un país consumista. Le encanta todo lo extranjero. El ecuatoriano es novelero, hay que decirlo así, es bien novelero. Sí. ¿Cómo ha impactado, cómo se ha afianzado, hablemos, primera instancia de la gastronomía aquí en nuestra ciudad y país, me imagino? A ver, se podría decir que gracias a los dramas coreanos es muy común ver que en las novelas coman o consuman cierto tipo de, por ejemplo, los videos negros, los famosos ramen. Sí. Eso ha llegado a crear ese gustito, ¿no? A la gente, como de nosotros como personas que vemos las novelas, de ¿a qué sabrá? ¿A qué sabe el kimbap, el kibimbap? Por así decirlo, el kimchi. Entonces, como... Horrible, con todo respeto. Es muy bueno, tienes que saber. Es bueno, es bueno y yo sé quién lo prepara bien, pero a mí no me gusta. Es que tú estás acostumbrado al tipo de... tus papilas tienen cierta preferencia para ciertos sabores. Y no, yo te digo por experiencia, pero hay gente que dice que es fantástico, que les encanta. Que los... ¿cómo es? Hay un... No me acuerdo. Bueno, les ponen como en vinagre, en ese tipo de cosas. Gochujang. Y es rico, o sea, hay cosas que tienen un sabor. El señor Jabocore tuvo la oportunidad de probar, ¿se acuerda que le traje? No se acuerda. Olvídalo, déjese. Entonces, es rico. ¿Cuál? Los rábanos de esos en el frasco ese. Claro, unos rabanitos espectaculares, pero no le gustó a él. Porque no estamos tan acostumbrados. Claro. Imagínate, salir de un rábano normal, un rábano ecuatoriano horrible, feísimo, que es cortado con limón y con vinagre, que es realmente un sabor
espeluznantemente feo, No. a probar un rábano que esté en vinagre, que esté tratado de otra forma, que es una conserva. Para mí fue una experiencia espectacular. Yo los consumo, pero el kimchi, olvídate. Punto aparte, yo no. Sigue, por favor. ¿Tú ibas a decir algo? Él no se acuerda ni lo que hizo ayer. Es que se la acordaba de semana los rábanos. pasada, igual los estudiantes de... Paréntesis gastronómico. Cuéntenos. Los estudiantes de la facultad que ya me han de estar escuchando y las de estar poniendo like, me ofrecen una pseudo banderilla, brocheta. Los corn dog. De ¿cómo se llama? De solo, si mal estaba, ¿cómo es una de estas verdes que son... Pimiento. Un pimiento verde, Hasta una todo. aceituna, una cebolla completa. Oye, eran 2 otras pendejadas más. Loco, me comí. Solo lo mordí una vez, igual estaba avigrenatado dentro de una... ¿No te gustó? Sí, no toda la gente está preparada para probar. La primera vez que diferentes texturas y también sabores. tuve el honor de pegarme un sushi. Eso es japonés hoy. Pero igual, es asiático y no. ¿No te gusta el sushi, en serio? No. Bueno, ya cocinadito tal vez. Pero si el sushi que se consume acá es genérico, es cocinado. No es del original. No sé, pero el de esa vez no estaba cocinado y no. De allá cocinadito, bueno, ya. Esa sopa de Naruto, el ramen de Naruto, interesante, no me voy a negarlo. Ya. Unos como tipo postrecitos que son en una... Los mochi. Los mochis, interesantes. Pues no te gustaron. Interesantes, o sea, fresco. O sea, ¿te gustan o no te gustan? Yo digo interesante cuando cojo un libro. Digo, interesante el libro. Me gustó. O sea, cuando digo, me interesante gustó. el sabor, me gustó, sí. Ok. Ya te digo, no me gustó, porque no me gustó. Algo más también me hicieron probar, que dije, no, guácala, sape de aquí, pero no. Y como tú dices, nosotros ya estamos acostumbrados a nuestra cocina, a nuestra nota autóctona. Y si es que tienes esa mentalidad de coger y probar nuevos sabores, interesante. Pero si no, como te digo, hasta en un principio, no me gustaba la comida ni japonesa, ni hindú, ni lo que sea. Ahora es como que, bueno, a ver, ¿y qué tanto le verán de bueno? No. Hay unos sabrosísimos No, fideos de cristales, llaman, transparentes, de camote. Unos son de camote y otros son de arroz. Brutal, los de camote, excelentes. Dulcecitos. Brutal. Loco, tu imagen de los tallarines, de los fideos es el clásico, ¿no? Pero cuando pruebas el sabor y combinado con ciertas especias, le da otro toque. Eso es lo que no entiende o no entendemos o no entendíamos, digo yo, porque también estaba dentro de ese grupo, que ciertos elementos combinados comienzan a tomar otro tipo de sabores. Y es lo que debemos abrir nuestra mente para saber de otros lugares. Y eso es lo que personalmente me parece fascinante de la cocina de otros lados. Listo. Prosigue. Hasta aquí el momento gastronómico de temática. Fin. Regresamos. Hasta mañana. Fin, gracias. No, mentira. A ver, con respecto a lo de o de la comida coreana que que ha tomado mayor fuerza en estos últimos años, también tiene que ver mucho con lo que comentabas sobre la novelería, ¿no? Me pasaba mucho con mis amigas que veíamos las novelas y queríamos saber, ¿a qué sabe esto? Y eran fideos, nosotros no tenemos esa cultura del picante como lo tiene posiblemente México y Corea también. Entonces ellos tienen un nivel de consumo de lo picante muy elevado. Y yo me acuerdo que con mis amigas más pequeñas, cuando estábamos en el colegio, comprábamos los ramen y obviamente no les sentíamos sabor, no nos gustaba nada, pero como esto consumía mi idol o mi actor favorito de la novela, ¿qué importa? Me costaba $5, $6, pero por el hecho de estar o tener este pedacito de Corea o de esto que me gusta, pagábamos y lo consumíamos. Y yo de mamá, pero ahí tienes el rapidito, Chaquín. No es lo mismo. No, déjese de pendejadas, no es lo mismo. No es lo mismo, pero como no saben, entonces es como de, ahí tienes un rapidito más barato y más fácil de comprar. Pero a medida que ha pasado el Y si tiempo... este chino ahí también sale un chino. Literal. Mientras ha ido pasando los años y obviamente ya ha venido un poco más la gastronomía coreana, ya no solamente con sus fideos ramen, los más picantes que eran los que traían en su inicio, sino ya una gran variedad con diferentes sabores, que a camarón, que el famoso chapagueti, que es muy bueno, es uno de mis favoritos, que no es picante, claro está.
ya como que la gente se empieza a abrir un poco más, prueba, los locales ya no solamente te venden, como te digo, este fideo, ya te venden platos de comida como tal, el famoso kibimbap, el kimbap, ¿cómo es que se llama? El ramyun, porque o sea, es muy diferente el ramen en Corea al ramyun. Se supone que el ramyun es el que está bien preparado como le conocemos al ramen japonés, el de sopita. El bien hecho que te hacen ¿cómo se llama? El fideo de forma artesanal. Mientras que el ramen en Japón es el ramen hecho de forma artesanal y que tiene todo su concepto. En Corea el ramen es el fideo como rapidito que uno le conoce. Qué bacán. Perdón, se pelean también como cuando hablamos del encebollado aquí. Hablas del cebollado y todas las provincias se medio matan. Y luego viene el peruano y te dice, no, eso acá le conocemos como pescado sudado, no sé qué pendejada. Y no es lo mismo, porque tal vez tenga ciertos elementos similares, pero la forma de preparar es totalmente diferente y te cambia el sabor. Que bueno, claro. Coincidimos también nosotros desde nuestra modesta geografía con el tema de la pelea, ¿no? Que de la pelea gastronómica, sí. Pero bueno, hasta la actualidad creo que ya la gente también se ha abierto, ¿no? Un poco con esto de la globalización, a darle paso a estos nuevos sabores, no solo en la comida coreana, sino también tailandesa, que he visto que está también tomando mucha fuerza, un poco la japonesa. Y sí, la japonesa más o menos. La japonesa sigue manteniéndose en el sushi, casi no le abrieron mucho. Todavía le falta. Pero... No, oye, los salteados, los vegetales. Yo que no soy para vegetales, cuando hacen esos salteados de vegetales, con ni sé qué, ni sé cuánto. Pero jovencito, la comida japonesa, en su gran mayoría, no toda, se consume de forma cruda. Sí, pero los vegetales me agradaron porque están medio eso no está claro. Y ya de una u otra forma ya estoy acostumbrado. Y hablando de gastronomía y todo, ¿se han dado cuenta o tú te has dado cuenta? El señor Javo, no. Antes de... No. Los japoneses, estos también comen con esos palitos. Claro, los palillos. Palitos. Sí. Bianca, ¿te has dado cuenta que también hay locales ahora que ya te venden los productos para que tú prepares? Incluso los traen, viajan y los productos vienen semifrescos, ¿no? Porque tampoco es que, uy, que ves, están, que laten todavía, no, pero ya tienes productos al alcance vivo, desde para poder hacer tus propias preparaciones. Eso también a mí me ha llamado mucho la atención. Sí, realmente eso ya existía mucho antes de que el K-pop se hiciera conocido. Sobre todo... Ya había. Ya había. Yo estaba en el ¿cómo se llama? En el colegio, recién ingresando al K-pop y ya habían locales, claro. Eran 3 locales que estaban bien dispersos y obviamente de coreanos o asiáticos. ¿Qué colegio? En el Fernández Madrid. Gracias, damos por terminada la entrevista. No, es que... No, bien, está bien. Es que hay que no nos interesa, pero ¿qué tiene que ver el colegio? Es que para saber qué hay alrededor, porque ponte también alrededor hay pura delincuencia de Fernández Madrid. Sí. Pero es que bueno, yo también cuando algo aprendí a cachar esta cuestión de la cultura, que era porque cerca del colegio del Manuela Cañizares había un local similar, había otro por normalmente, yo te resumo, normalmente en el perímetro donde están los colegios, casi siempre en el norte es donde tienes mayor acceso a ver lugares, a probar otro tipo de sabores. En el centro y en el sur es muy poco probable. El consumo es más que un mote, más que alguna cosa así, no tienes tanta variedad, tanta facilidad para este tipo de cosas. Tienes razón con tu pregunta, muy buena, muy buena. Sí, bueno, realmente yo tenía que irme a la plataforma del norte para poder conseguir todo eso. Y hasta la actualidad la plataforma del norte, ese sector, sigue siendo la fuerza de lo que es el K-pop. Por eso decía que nos reuníamos en la Cruz del Papa, porque era lo más cercano y con un espacio un poco grande para poder ir después a los locales asiáticos. Bien, incluso hay un localcito que queda por la plataforma, no sé, en una de esas calles. Hay muchos. Bueno, uno que yo conocí, que ya te digo, es interesante, pero un localcito que tiene ya creo que su tiempo, y justamente se me vino a la memoria y por eso te comentaba, ¿no? Y es el punto donde te puedes reunir, como tú mismo lo dices, pero lamentablemente acá en el sur, en el centro, es más complicado, no hay tanta facilidad para este tipo de lugares. ¿Lo hay o no lo hay? Claro, no lo hay, están intentando porque ya hace poquito nomás abrieron Casa Corea en el Recreo, entonces ya puedes comprar en una tienda grande cosas coreanas. En la universidad también hay un rincón de coreanos. También hay una cosa, a ver, seamos prácticos y sinceros. Casi me tranco, perdón. Sí, otra vez. Eso no vieron, pero bueno, me queda para mis adentros. Sí, bien adentro. Más adelante. Más adelante. Entonces,
el consumidor sureño es un poco reacio a pagar cierta cantidad de dinero por X productos. ¿Por qué? Porque todavía no salimos de esa forma un poco miserable de entender, ¿no? De que hay productos, hay cosas que sí tienen su precio. Estamos acostumbrados mucho a pagar poco, ¿no? Hay piratería dentro del K-pop. Bastante. Sí, la traen bastante acá. Sí. ¿Todo lo sí. que vemos en los centros comerciales y demás es pura piratería o no? Gran parte sí. Por ejemplo, me acuerdo que, y ya creo que ese local ya no tiene tanta acogida como lo tenía antes, el famoso Hayo Store. Era una de las primeras tiendas que tenía fuerza, que te vendía álbumes de K-pop, camisetas de K-pop, sacos y todo eso. Y ya a medida que, por ejemplo, yo era de las personas que compraba ahí, que pagaba por un saco que diga aquí al frente BTS. $80. Sí, prácticamente. ¿En serio? Era una estupidez, era una 60, estupidez. $80. No, yo nunca te diría esa palabra, pero sí lo hubiera pensado. No, sí, Porque con o sea- 80 me compro unos zapatos de básquet. Y Sí, no, con todo respeto. no, es que es una tremenda Excelente, estupidez. sí, exagerado. Y cuando ya fui creciendo y empecé a ver esos sacos, yo me daba cuenta que el saco, o sea, ahí es donde jugaban también un poco con los jóvenes, ¿no? Que querían estar más cerca o consumir más sobre este tipo de género de música. Veía el saco y decía, hecho en Ecuador. O sea, era un estampado, ni siquiera era mercadería original. Y era de nosotros. Sí, el saco decía hecho en Ecuador. Maestros, qué buen mercadeo. Bien. Sí, o sea, y al final uno terminaba pagando por sacos que ellos compraban barato porque eran de mala calidad, ponían un estampado ahí y te cobraban como 10 veces el precio original, porque esos sacos costaban $10 originalmente y ya por ponerle un sello estampado de $4, te cobraban $50 por un saco. Entonces... No sé, lo que más tú consumías en ese entonces con respecto a los K-pop, por ejemplo, dices ropa, ya ni más, pero ¿qué era lo que más consumías? Yo lo que más consumía era la comidita, los snacks, los videos, era lo que más consumía porque era creo que lo más original, ¿no? Lo que medio podías decirse que sí venía. Eso es un poquito más difícil que lo pirateen, ¿no? No es como que le puedan hacer al rapidito, ponerle encima un sabor picante. Este es un bulldog. No. Pero sí consumíamos mucho, por ejemplo, cuadernos con portadas hechas aquí mismo y te costaban $15 el cuaderno y era un cuaderno de esos baratos nomás. O sea, no. Era un robo tenaz. Ahora sí, como ya digo, la globalización, las mismas empresas de K-pop se han dado cuenta, ¿no? De este consumo que quieren las personas internacionales. Entonces, crean sus plataformas como Weverse o tiendas virtuales en las que esa ya es merchandise certificada por la misma empresa. Entonces, ahí sí pagas $50 por una pijama que es de tu idol. Pero exactamente viene directamente del fabricante que es. Y eso es bueno. Sí, y así como en los zapatos Adidas, que igual dices tú que son los originales. Que pero pagaste. dicen Adidas, ¿no? No, y tú que le ves ahí, Made in China, Made in Vietnam. Carajo, Pero todos son hechos en Vietnam. O sea, eso sí. O sea, Pero igual. no, ve loco. Ya todos no los hay zapatos nada hecho son made in- hechos en algún país asiático. No. Pero ahora hay calidades también. A ver, un paréntesis chiquito, ¿no? Si tú vas y encuentras un top quality, un calidad 1.1 y todas esas pendejadas, porque en realidad son pendejadas, es lo mismo en realidad, te das cuenta que la zapatilla en sí es buena. Yo vi justamente una zapatilla, unas TN, ¿no? Es que son unas zapatillas que tienen tipo amortiguadores ahí. Esta zapatilla viene en color, no tornasol, cambia con el sol, con el calor. Y es tan fantástico que la industria de la falsificación ya tiene ese modelo tal cual y cambia exactamente como el original. Imagínate, el original te va a estar costando unos 110, 120 más o menos. Y esta copia está en $60. Pero es ahí idéntica. Entonces, es interesante que la industria en todas sus facetas, en todos sus productos, también está sujeta a la falsificación. Y es bueno, como decía Bianca, comprar directamente al proveedor, a la persona que lo hace. Indistintamente de cuánto cueste. Porque si quieres algo, si puedes comprar la original, qué mejor, porque sabes que tiene su garantía, sabes que en realidad es un producto certificado y bla, bla, bla. Eso como paréntesis. Señor Jabo Core. Muy bien, perfecto. ¿Qué? Siempre el aporte significativo, señor Jabo Core. En momentos difíciles, cuando a uno se le corta la voz, cuando se le acaban las palabras, el señor está ahí, atento. Estoy a punto de toser. Estoy a punto de desmayarme. ¿Qué? Ah, sí.
Eso con respecto a la parte gastronómica. Con respecto, pregunta, Jo. Es que ya con respecto a la comida hay muchas notas que no me Sí, gustaron. hemos topado, habrá conversado. verdad. Pero ahora, hablemos acerca del tema de la moda como tal. ¿Qué impacto ha tenido en nosotros, en nuestro medio? A impacto mundial sabemos que, es una revolución. Pero aquí en nuestra sudamericana ciudad, en nuestra, digámosle hasta cierto punto, primitiva capital, porque a nosotros nos llegan un poco tarde las cosas, ¿no? Sí. Sabes que acá, yo sé que por ahí hay un Xiaomi, un Redmi 15 creo, que ya está con cámaras Leica y todo, y aquí estamos recién en el 14 Plus, Ultra, no sé qué, pero el 15 ni siquiera aparece. Cuéntanos, ¿cómo has visto el impacto de esta cultura en la moda del K-pop aquí en nuestra capital? A ver, en un inicio, bueno, algo realmente que se ha mantenido, es esto de la cultura del blanqueamiento, ¿no? Tenemos que saber que para Asia es muy importante que la piel sea clara. Es cremas, skincare, cosméticos de toda clase para que te veas más blanco, porque ser blanco es superioridad, es Pero un ellos son estatus. amarillos. Pero ellos buscan, ¿no has visto videos? ¿No han Sí, visto sí, que no. literal son de un color y terminan siendo de otro cuando se ponen sus maquillajes o sus cremas? Entonces es mucho esto, ¿no? De blanquear el blanqueamiento. Ha llegado acá también muchas personas que consumen el K-pop, no todas, buscan eso de quiero verme más clara, Más chino. ya no verme tan color centavo, color cartón. Entonces, bueno, eso es algo que ha tenido un poco de impacto y también el maquillaje y comportamientos, me atrevería a decir. Oye, dices eso y me acordé de que hay un par de videos igual en las redes en donde hay asiáticos, no sé si son coreanos o son japoneses, más mexicanos que los mismos mexicanos, más chicanos que los mismos chicanos, güey. O sea, y lo peor de todo es que como les da pues la fisionomía, es como que con el bigotito, que con la pañoleta así, que la camisa de cuadros y con la pantaloneta y todo chica, igualitos. Yo he Y los visto un manes- tatuador así. y son igualitos, entonces eso me llama la atención de que radica tanto, insisto, son asiáticos, desconozco cuáles son, pero es tanto su afán, su metodismo, como lo dije, de hacerlo todo tal cual, igualito como es el original. Pero acá tú estabas hablando acerca de ya el blanqueamiento, un blanqueamiento, pero ¿por qué será eso? ¿Una cuestión cultural o Sí. una cuestión ya más racista y ¿O es una alienación cultural? ¿Prefieres Simón. ser parte de otro movimiento y no explorar tanto? y desconocer de tus orígenes? A ver, acá creo yo que es más bien aquí bien en Latinoamérica, una influencia nada más. Como decimos, los ecuatorianos somos noveleros, entonces buscamos copiarnos, no Entonces, tenemos esa identidad. Novelería ahí en todo lado. Sí, o sea, nosotros no tenemos identidad, hay que admitirlo. Los ecuatorianos vemos algo que nos gusta y lo imitamos tal cual. Entonces, lo mismo está pasando Eso con les la pasa a los cultura coreana. skaters, esas gente, o sea, es gente así. Sí, Se ha Igual los adoptado una basquetbolistas. nueva... es igual, o sea, hasta con las mismas jergas. A veces como ya lo mexicano está un poco más comercializado, también empezamos a usar el güey, el no mames. Ustedes, yo no. La Bueno, pero ranchera. Yo soy arraigado, no, pero sí es verdad. La Sí. juventud es mucho más, capta mucho más ese tipo de cosas. Burger. Entonces lo mismo pasa con la cultura coreana, la ropa, como todo es muy estético, muy pulcro y lindo, entonces con más ganas quieres tú vestirte así, estar con esas chaquetas de cuero, verte más blanco. Lo de más o menos lo que hablábamos del blanqueamiento, por ejemplo, en Corea, esto es algo muy también social y cultural, porque para ellos en la época del rey y todas estas vainas, de las dinastías, para las personas que eran blancas eran las personas que no trabajaban en la tierra. Entonces tú que eras un noble, eras parte de la familia real, entonces no necesitabas de estar en el sol, no te negriabas. Entonces hasta la actualidad se ha ido arrastrando ese concepto. Entonces si yo soy una persona que me veo blanquita, tengo un estatus, soy de clase alta. Entonces eso es, y también se lo ha ido un poco trayendo ese concepto acá, me he dado cuenta. Correcto, en el tema de la parte del cuidado, la parte de la vestimenta. Y las ¿Qué? dietas. A eso iba, justamente a eso iba. También se ha marcado este tema de las dietas porque hubo un boom
una explosión en la que todo el mundo quería verse ancho, los hombres y las mujeres iban al gimnasio y se veían extremadamente desarrollados, ¿no? Su parte física. Pero yo he podido percibir, por eso aquí viene mi pregunta, que la gente ahora luce más delgada. Delgada, bien, no trabajando mucho tu parte física. Quieren estar delgados. ¿Estoy correcto o estoy un poco perdido en esa cuestión? Bueno, me atrevería a decir que se está teniendo en la actualidad una lucha para romper con eso hasta dentro de los fan clubs del K-pop. Uh-huh. Porque si bien casi toda la vida ha existido en esto de la industria del K-pop como tal, las famosas dietas de la lechuga, dietas de la pechuga de pollo, dietas extremas que era como que un idol comiera en todo el día una manzana y una hoja de lechuga y ese era su alimento porque deben ser delgados. Me atrevería a decir que, bueno, entre Corea y China, creo que China tiene un poco más de esto de la delgadez, pero es como que mi brazo, la muñeca de mi brazo es la parte de acá arriba normalmente de una coreana. Las piernas súper delgaditas porque existe mucho esto de que si eres un poco curvy o ya pesas unos 3 kilitos más ya eres L, eres obesa. En Corea tiene mucho el concepto de, por ejemplo, yo soy una talla XXXL en Corea del Sur. O sea, soy obesa, pero obesa a nivel magistral. Uh-huh. O sea, ya que si me caigo hago que tiemble el piso. Y es algo que también se han venido trayendo muchas personas. Han habido chicas que por querer parecerse a su cantante o por gustarle, porque en internet empezó a correr que a Jungkook de BTS le gusta las mujeres que pesan tantos kilos, 42 kilos, entonces yo también voy a empezar a hacer las famosas dietas coreanas, de solamente comer pechuga de hervida, sin sal, sin nada, en la mañana y al día siguiente y así por un mes. ¿Eso resulta? ¿Comes? ¿Has hecho eso alguna vez? A ver... ¿Lo hiciste? Sé sincera, ¿lo hiciste? Quise intentarlo cuando estaba en el colegio, porque en el colegio eres muy susceptible a todo esto, ¿no? Sí, cualquier cosa que te dicen, vagamos. Tú dices, ya, de una. Uh-huh. Intenté, pero sí la famosa dieta de la lechuga, intenté y al tercer día yo ya estaba, ay, no, quiero una salchipapa. Quiero una salchipapa. Yo dije, quérele a mi idol, a ver, gústale a mi idol que nunca lo voy a conocer, una salchipapa. La salchipapa está más cerca. Y me decidí por la salchipapa. Pero sí, hay muchas chicas que hasta siguen rutinas de ejercicio, porque este es el cuerpo ideal en base a los estándares coreanos, ¿no? Pero... Estándares coreanos, los hay, ya están publicados esos ya estándares. Ya están. Tú puedes buscar en internet la tabla de peso adecuado según tu estatura. Hay tablas ahí que te dicen, si mides 1,72, debes pesar 45 kilos, que si tú te pones a analizar, eso es estar bajo del peso. Estás como yo, al borde de la desnutrición. Es un cuadro crónico. Pero para Corea del Sur estás bien, o sea, un poco maltratado por la vida, sí, pero en peso estás bien. Claro, un corte de pelo racional y creo que estamos pasando, y unas gafas nadie se da cuenta, porque negro no eres, padre. Unas 3 cremas coreanas y ya. Y no hay mucho producto que usar en vos, loco. O sea, una untadita rápida y plin. En mi caso es más lo de chino es rapidito, quedo ya paso por asiático. Algunos somos más, yo soy más negrito, yo sí. Complicado. Necesitamos más pomos. Claro, una caneca y meterte ahí y luego salir. Exacto. Es más complicado. Sí, pero sí, es mucho, y o sea, más que todo se comparte mucho esta cultura de la delgadez, porque, por ejemplo, si tú ves a una idol en algún video, por ejemplo, ahorita Twice tiene una de sus integrantes que ha subido de peso, yo me atrevería a decir que está normal, está en su peso ideal, pero como las demás son un poquito más delgadas, o sea, ella se la ve gordita. Y la misma agencia la edita en los videos, le pone cintura, o le vistan muy feo, la mandan al fondo para que no vean porque está gorda. Entonces ya muchos dicen, ay no, es que estar gorda está mal. Y ves a por ejemplo, fans de Blackpink, por favor no me funen, a Rose de Blackpink, que si tú la ves está en la anorexia, o sea, ya se le ve el hueso aquí y están así que yo siento que le pones algo encima y se va a romper. Y eso está bien, o sea, eso está correcto y lo justifican diciendo que es que ella no come mucho, es que ella le cuesta subir de peso, pero cada vez las ves más y más chupadas los huesos y está bien y lo glorifican. Pero sabes que depende en qué estadio nos ubiquemos, ¿no? Porque ahora en la industria de videos para adultos, las mujeres asiáticas más voluptuosas están pegando duro. O sea, en otra industria, uh-huh,
se ve espectacular, porque el mercado está enfocado hacia lo que es Latinoamérica, hacia el mercado americano. Claro. Mientras que acá, sí, eso te digo, todo depende del tipo de industria donde esté enfocado. Lo que tú me dices es muy cierto. Se les ve como que, ¿qué pasa, Gobe? Me quedé riendo un ratito ahí pensando. Es que en realidad sí, que todo es un dijiste. tema de enfoque, es un tema de dónde estás, en qué lugar estás. Lo que dice nuestra invitada, la Bianca, es cierto. Depende cómo se trabaje esta cuestión. Y lo malo es que esto genera una influencia realmente directa, que es a donde vamos con la siguiente pregunta, en las futuras generaciones. Porque este problema de estar muy delgada genera temas como la anorexia, como la bulimia, que no se tratan y que no se toman mucho en cuenta en países como el nuestro, Claro. donde la influencia es muy fuerte. Y ahí es donde se debería tomar medidas, ¿no? Para decir, bueno, mira, hasta cierto límite en este punto geográfico está perfecto, ¿no? Pero acá nuestra alimentación, nuestro clima, muchos factores tienen mayor incidencia, ¿no? Como para cambiar ese tema. Es un tema un poco complicado porque sí nos afecta a todos. Personalmente sí he podido percibir 2 que 3 casos de eso y sí es feo. Más que una moda, también hay que entender que si eres parte de esto, también tienes que cuidarte y hacerlo de una forma que equilibre tu vida, ¿no? Que puedas manejarlo. ¿Tú alguna vez tuviste algún tema de esto o se te cruzó por la mente emular la figura de alguno de tus idols? Sí, cuando estaba, como dije, cuando estaba en el colegio, yo quería pesar, yo imprimía fotos, videos, bueno, no videos, obviamente me descargaba videos en el celular y tenía mis pósters y yo veía a mis idols súper delgaditas y empezaba a hacer esas famosas dietas y cuando ya obviamente no resistía, pues decidía, bueno, vamos a hacer ejercicio, pero es que sus cuerpos no están tonificados, entonces no me va a servir. Y me empecé a frustrar y me empezó a dar el famoso efecto rebote, ¿no? Y por eso subía de peso. Tenía todo lo contrario, ¿no? Subía de peso y no me parecía mi idol. También yo me he fijado mucho que hay chicas que llegan al punto de hasta como robarles un poco el actuar y los comportamientos de ciertos idols. Yeah. O sea, empiezan que, por ejemplo, si mi idol se peina aquí con este ganchito y tiene por aquí un lunar, yo también me pinto. Y si mi idol se mueve así, que para reír ellos es muy común que se tapen la boca y yo empiezo, que mi idol se ríe con los dientes de abajo y yo también. O sea, empiezan, ya pierden su identidad, ¿no? Las nuevas generaciones y también se empiezan a... ¿cómo decirlo? A centrar mucho en estos estereotipos que existen en Corea, de que las mujeres gordas no están bien, que la delgadez y que el blanqueamiento, se empiezan a meter tanto también ellas en eso que empiezan a criticar acá. O sea, es como que nosotros no podemos hablar de blanqueamiento cuando todos sabemos que el color normal de nosotros es color cartón. Y ellas también empiezan, como ya se compran cremas blancas o bases 3 tonos más claros que ellas, sí empiezan como de, es que yo soy coreana, pero es que, y empiezan a creerse la mentira. Y decir, o sea, es que tú eres menos porque están un poquito más oscuritos que yo, y es que yo porque consumo cosas coreanas, yo soy mejor que ustedes. Entonces sí empiezan las nuevas generaciones a tener a reforzar estos estereotipos y también a tener un concepto distorsionado de la realidad. O sea, tienen una falsa percepción. Sí. Tan falsa que yo no sé si ustedes saben que existen los famosos grupos de dance covers de K-pop. Ellos bailaban antes en la Casa de la Cultura, en Kumandá y ahora en la Plataforma del Sur. Y es tanto eso, ¿no? Que se meten de la delgadez, de la cultura coreana, que empiezan a hacer sus famosos dance covers y se creen idols. A mí en una ocasión también abrimos un programa de radio para hablar sobre la cultura del K-pop como tal y me acuerdo que quisimos hablar con uno de los grupos de dance covers que tienen mucho tiempo haciendo este tipo de bailes y ya se presentaron hasta en Corea del Sur en en una competencia a nivel mundial de dance covers y todo, y como estuvieron allá, fueron eliminados en la primera ronda, pero bueno, llegaron acá y ahora es como que queríamos hacerles una entrevista y es que tienes que hablar con nuestro manager. Es que nosotros estamos muy ocupados y se creen idols, o sea, empiezan a creerse idols coreanos y que, a ver, ¿cuál es mi grupo de fans? Hagan nuestro fan chat o nosotros somos, por así decirlo, Diamond G y hola, te invitamos o sea, empiezan a creerse el concepto de idols. O sea, pero no lo son, simplemente son fans que no sé, tienen la realidad súper alterada y muchas personas o los fans que no pertenecemos a la parte de los dance covers, es como de, loco, no eres idol, ¿por qué te estás empezando a crear tú una idea distorsionada de que tenemos que idolatrarte? O sea,
Oye, me cuentas algo tan igual, tan similar, porque cuando nosotros, bueno, yo hablo de cuando empecé a ser rockero metalero, ahí estuvieron ocultos, ahí atrasitos, los góticos. Y es una subcultura muy similar, parecido a ahorita que salieron los K-pop. Es como que los rockeros en ciertas épocas estamos viendo la digi-evolución de los góticos, que después de góticos hicieron tal nota, que de tal nota están en otra cosa. Ahora ya no son emos, sino ahora son K-pop, así, cosa que es así una fundación medio interesante, así. Pero esto del K-pop me llamó mucho la atención porque en verdad ya no solo fue un momento de, como lo dijimos, novelería. Ya se está quedando, ya creo que alrededor de cuántos, tú dijiste que estás desde la segunda generación y estamos hablando de una quinta. Tranquilamente estamos hablando de que cada generación está durando entre 6, 7, 8 años, dependiendo más o menos. Ya está, se está quedando, se está apoderando, tenemos bastante consumo de cultura coreana, no solo en lo del K-pop, musicalmente hablando, ya estamos hablando desde las cuestiones, dibujos animados, la comida, la vestimenta, no sé, pero sí estamos utilizando lo que tú dijiste, que por aquí un piercing vago, que por acá los colores de ya no típicos que nos tinturábamos el cabello, sino ya un morado, un fucsia o diferentes colores, o ya de una vez blanco y de ahí te empiezas a decolorar, no sé. Pero en base a todo esto que hemos venido conversando en estos días, ¿tú cuál crees que es la mejor consejo que le des a nosotros que estamos viejitos, que próximamente vamos a tener a un consumidor de K-pop? ¿Qué mensaje les daría para los viejitos? Que tenemos hijos que ya estén consumiendo K-pop. Primero que creo que para el consumo del K-pop como tal, es muy necesario tener cierta dirección, ¿no? Que digas, bueno, consume. En sí el mundo del K-pop no es tampoco tan satánico, ¿no? Es un poco también tranquilo, solamente te reúnes con personas, comparten gustos, conoces nuevas culturas, pero también ayudar a decir qué está bien y qué está mal. O sea, no está bien idolatrar el hecho de que este idol es perfecto y jamás lo voy a... O sea, es como un dios en pocas palabras, porque tienen muy metido también ese concepto de que el idol es un dios. Ídolo. Ajá. Sí. Y que también en parte... la cultura no es igual, ¿no? Lo que ellos hacen, lo que ellos replican o nos muestran, no tenemos nosotros también que hacerlo igual porque somos diferentes culturas, no van a tener el mismo efecto, no va a ser tampoco, no quiero decir como bien visto, pero puede tener ciertas repercusiones a las personas, como digo, las dietas extremas, empezarte a creer transcoreano, hay muchos que se creen transcoreanos. Transespecies. Entonces, creo que siempre hay que llevar de la mano haciéndole a los jóvenes, ¿no? A los pequeños que son más susceptibles, que no entienden bien, decirles, hey, está bien que te guste esto, pero no te metas, no te creas que vas a ser un idol o dedícate al baile, no hay problema. Si quieres saber cantar, también hazlo, pero no te metas en que soy coreano y que yo lo coreano es lo mejor y solo la cultura coreana, porque también vas a terminar mal, o sea... Empiezas a distorsionar tanto la realidad que a veces uno mismo como fan del K-pop, sobre todo los que estamos de las antiguas generaciones, cuando a veces hablamos, es que sí, o sea, somos como que las generaciones, las abuelitas del K-pop, a veces cuando hablamos en redes sociales o en TikTok y vemos a las nuevas generaciones como son, es como son muy intensas, parecen ya cada vez más a las coreanas, que son normalmente a las que criticábamos mucho por estar ahí queriendo controlar. Entonces, ya sí tenemos nuestras subespecies de coreanas ecuatorianas. Hasta cierto punto. Entonces es muy importante que les hagan entender eso, ¿no? Que hasta cierto punto llega el fanatismo, tampoco te tienes que apropiar de otra cultura. Hay cosas que sí se pueden replicar, hay cosas que no. Dos preguntas finales. Número 1, ¿has podido viajar a Corea o quisieras viajar a Corea? ¿Es tu sueño? Quisiera. ¿Algún día lo vas a concretar? Sí, yo tengo planeado con mis amigas algún día viajar a Corea. Perfecto. ¿Ya sabes coreano? Solo sé decir, 안녕하세요, 저는 Bianca, mira. Ya, listo. Negativo, entonces.
Otra pregunta de mi parte, no sé de la parte de allá, del joven que es más coreano que ecuatoriano. Yo. El perfil. Tú a ver, ¿cómo te pregunto? Ya cuando vas por la quinta, sexta ola de Avenida. esta corriente, ¿cómo se percibe o cómo se debe percibir alguien que ya atravesó ciertos años en este movimiento, en esta onda del K-pop? ¿Cómo se debería manejar su manera de pensar, su personalidad como tal? Tú lo has vivido, tú lo has pasado, tú estás desde las primeras corrientes, las primeras olas. ¿Cómo se debe percibir o cómo se debe manejar esta situación? Porque todo es evolución. Claro. Digámosle más claro, ¿cómo tú lo manejas? Yo, siendo honesta, lo he manejado de tal forma que me he alejado del K-pop. Me he alejado bastante. Si bien yo antes pertenecía a los clubs de fans, por ejemplo, ARMY, de las Triple S, las Blackjack, así era multifandom yo, ¿para qué? Sí, actualmente por ver cómo se comportan, sobre todo ciertos clubs de fans, y he visto también que muchos han empezado a hacer como de, yo consumo K-pop, pero ya no pertenezco a los fan clubs. Casi nos pasa a las que somos de la viejita escuela, porque es como que, no sabría decírtelo, se han cerrado mucho en que si te gusta tal grupo no te puede gustar otra agrupación, y antes éramos como de, nos gusta a todos, ¿no? Así que la evolución para nosotras creo que también puede que estemos un poco cerradas, no lo niego. A veces también los cambios a los que ya estamos aquí como que en nuestra zona segura nos afectan, y es como de, no queremos salir aquí, no me saquen de aquí, yo quiero estas épocas. Lo manejamos así, por eso es que en este momento de la globalización del K-pop como tal, se ha perdido a los verdaderos fans y se obtienen a nuevos que no conocen del tema. Veamos cómo se irá sosteniendo, ¿no? Porque a medida que salen más agrupaciones, también el K-pop está perdiendo la esencia de cómo inició el K-pop, porque ya la música que tú ves comparada al concepto que tenían en un inicio, que era música rara, música que llamaba la atención, como el Gangnam Style, muchos recordarán que son conceptos raros, difíciles de entender. Son fusiones, en realidad, interesantes. Actualmente ya es como que tú ves un grupo de K-pop y es ver K-pop en coreano, muy poco coreano porque ya cada vez se canta más en inglés, y es ver pop gringo. Entonces es como que se va perdiendo, ¿no? Ya quizás por eso también se está globalizando, pero a nosotras las viejitas pues nos están perdiendo, ya estamos O sea, le estás viendo desde tras bastidores, estás mirando la escena ahí, cómo funciona, pero ya no tan involucrada de hecho, o sea, simplemente disfrutar, tomar los elementos que son positivos y nada más. Sí, dedicar simplemente a escuchar la música y ya dejar como de lado el fanatismo. ¿Qué quieres? Se escuchó tan chistoso como que es como que el K-pop, estamos hablando como que el reggaetón de nuestros entonces. Ajá. Sí. Estábamos hablando de que el reggaetón solo va a durar un año, que ni sé qué, ni sé cuánto, que es una cultura de ni sé qué, que bla, bla, bla. Acá como 25 años y nos fuimos hasta abajo, vea papi, ni sé qué, y seguimos repletos de reggaetón. No. Ya ha DJ evolucionado, no, ya, perdón, se ha fusionado. Discrepo contigo. El reggaetón tuvo su auge de más o menos 20 años, 25 años. Lo que escuchas ahora ya no es reggaetón. Lo que escuchas ahora son fusiones. Son fusiones. DJ evolucionado. No, más que nada se llaman corrientes urbanas, música urbana. El reggaetón ya murió. El reggaetón como tal tuvo su época. Ya no hay reggaetón. Lo que escuchas ya son fusiones. Y Tego Calderón. Pero Tego Calderón hace música ya fusionada. Pero suena igualito, man. El man suena igualito, pero el reggaetón murió. Pero es igualito a lo que hacía antes, man, por eso. Desde mi concepto, con todo el respeto y el cariño que te tengo, el reggaetón ya no existe ahorita. Bueno, igual nunca tampoco existen los recuerdos, ¿no? Pero, y creo que los remembers está pasando con el K-pop. Sí. Es exactamente igual. Ya lo mismo. La esencia ya se perdió. O sea, se está perdiendo porque la esencia pura de lo que era. Claro, ya para 5 temporadas que está pasando. Ajá, exactamente. Claro. Y tomemos en cuenta una cosa, paréntesis, el reggaetón
no es un género musical. El reggaetón también es una variante del dancehall, del reggae, todo. O sea, es una mutación, digámosle así, que pegó bastante, que tuvo 60 y que tomó elementos de otras tendencias musicales. ¿Sí o no? Y el K-pop igual. Es lo mismo, exactamente. Es un movimiento cultural, movimiento musical, una fusión, todo. Pero todo va cambiando. Entonces, para mí, personalmente, como te digo, el reggaetón es un finadito ya. Ya está acabado. Esto fue. No, mi pregunta final. No. Sí, mi pregunta final, ya. Con esto acabamos. Sabes que yo soy no odiador ni hater de, pero ¿qué les dirías a ellos? A los haters, a los odiadores con respecto a esto de los K-pop. Yo sí a veces les buleo, me hago burlas, así cosas por el estilo, pero no los odio, me toca mejor torearlos. No, tolerarlos, porque no sé, ponte algún momento uno de mis niños también quiera aceptar esa cultura, man. Mal, no era que tengas hijos y estás pensando... ¿No ves, man, cómo comen ese ramen coreano, juepuchas? Rico. Peca esta vida y la otra, pero ha sido bueno. Yo también tengo una hija, oye, y es igualita que... Ay, que sí, que bueno. Ay. Ya, ahora sí, el consejo final para los haters. Para los famosos haters. O sea, que no se cierren, porque ya solo por ser música asiática en muchas ocasiones como que le desmeritan, ¿no? Todo esto que muestra la cultura o a veces disfrutar una canción en sí. A mí me ha pasado que a veces no han escuchado que es K-pop y les ha gustado las canciones. Les ha gustado, han dicho, oye, qué buena rola. Les digo, sí, es Suga de BTS. Ay, no, ya no me gusta. Entonces es como de... Loco, si te gusta, date. No es ley que vas a ser fan de la música. Todos creo que llegamos a un punto en el que solamente escuchamos una canción y no necesariamente por eso soy fan del género como tal. No me vuelvo consumidor del género como tal. Denle su oportunidad, disfruten. La música se ha hecho para disfrutar sin importar el género, el ritmo. Solo date y disfruta. Vive tu vida y deja vivir al resto. Si al resto le gusta escuchar a Don Medardo hecho mix con Blackpink, tú date. Es problema de ellos. Y deja vivir. Vive y deja vivir. ¿No? Eso. ¿Listo? Ha sido una entretenida, nutritiva y muy chévere conversa acerca de lo que es el K-pop aquí con Bianca. Por cierto, qué interesante esto, ¿no? El entender que no estás nueva en este tema, sino ya traes tu cierto tiempo, tu conocimiento, y eso es la pieza angular de nuestro espacio en temáticos, porque si es cierto hay nuevas tendencias, nuevas corrientes y todo, la historia, quien está desde los primeros pasos, desde la parte sedimentaria de cualquier tipo de expresión, es importante. Así como es importante que gracias a Casa de la Cultura, junto con temáticos, te hacemos entrega de este pequeño presente, porque recuerden que la cultura es lo fundamental en cualquier tipo de sociedad. El primer pilar es la lectura, porque quien no lee, no se culturiza. Bianca, ten la bondad, de parte de Casa de la Cultura, de parte de temáticos, un pequeño presente para que lo disfrutes y que, pues bueno, siga siendo parte de este mundo que todavía consume libros de manera física. ¿Dónde está la magia? ¿Dónde está lo bonito, ¿no? Que es leer. Muchachos, estamos llegando... Fotito. Eso es el aporte de Casa de la Cultura. Al final de este espacio, aquí en Temáticos, llegamos a ustedes gracias al aporte de Casa de la Cultura. También gracias al Core Studio, que es la manera en la que puedes subirle un peldaño más a tu podcast. Llévalo a otro nivel. Mi querido Javo, gracias a quién también llegamos. A Agua Santa Bárbara. Muchas gracias por hidratarnos tanto. Recuerden, amigos, que estamos en TikTok e Instagram como temáticos-uyo. TikTok e Instagram como temáticos-uyo. Mientras que Facebook y YouTube como temáticos-s. Gracias, Pai, por ese like. Bianca, muchas gracias por ser parte de Temáticos. Esperamos poder contar contigo para cualquier otro tema que sea de interés. Recuerden que estamos en este interludio justo por comenzar nuestra siguiente temporada, que será mucho más explosiva, mucho más llamativa. Aquí en Temáticos, hecho por temáticos, para temáticos y el resto de personas que se quieran juntar a nuestro proyecto. Nos vemos en el siguiente capítulo, mi querido Javo. Muchas gracias. Chao.